Prepara tu hogar para las festividades por menos en Lowe's. Compra pisos de vinilo selectos Style Selections a $1.99 por pie cuadrado con instalación antes de las fiestas. Habla con un asociado o empieza hoy en Lowe's.com/Holiday Install. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Solo instalación básica, aplican restricciones de fechas, sujeto a disponibilidad, instalación por contratistas independientes, detalles y licencias con un asociado, solo en estados contiguos de Estados Unidos. McDonald's ahora tiene tus favoritos, por menos. Ahora te puedes llevar 2 patties de carne, salsa especial y papitas medianas y una bebida por $8. El Big Mac Extra Value Meal, solo en McDonald's. Precios y participación pueden variar. El miedo ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, como emoción básica y como fuerza que delimita los territorios de lo conocido y lo desconocido. Para Carl Gustav Jung, el miedo no debía entenderse únicamente como una amenaza, sino como un indicador valioso del camino hacia la plenitud interior. Allí donde aparece el temor, se esconde también una oportunidad de transformación, un llamado del inconsciente a mirar más allá de las máscaras y a reconocer la verdad de nuestro ser. Estas reflexiones exploran cómo Jung entendía el miedo como umbral, guardián y maestro en el proceso de individuación. 1. El miedo como guardián del inconsciente. El miedo, en la visión junguiana, no es simplemente una emoción desagradable que deba eliminarse o reprimirse, sino un guardián que protege los contenidos más profundos del inconsciente. Allí donde sentimos miedo, estamos en el umbral de algo que la psique considera demasiado poderoso o desconocido para ser enfrentado sin preparación. Este guardián interior no actúa para dañarnos, sino para evitar que nos encontremos con verdades que aún no podemos asimilar. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en un obstáculo permanente, nos impide evolucionar. Jung nos invita a observar el miedo como señal. Aquí hay algo importante para tu crecimiento. De esta manera, el miedo deja de ser un enemigo y pasa a ser una brújula. Quien lo enfrenta con paciencia y atención, descubre que detrás del umbral del temor se oculta un tesoro psíquico, una verdad personal que estaba esperando ser integrada en la conciencia. Segundo, el miedo señala la sombra. Carl Jung enseñó que el miedo es una de las formas más claras de reconocer la presencia de la sombra, esa parte de nosotros que contiene aspectos rechazados, olvidados o reprimidos. Lo que nos causa temor en los demás, o incluso en nosotros mismos, suele provenir de rasgos que no hemos querido aceptar, pero que igualmente forman parte de nuestra totalidad psíquica. El miedo, entonces, es un espejo. Nos refleja lo que necesitamos integrar para no vivir en fragmentación. Al huir de esos miedos, fortalecemos la sombra y le damos más poder inconsciente sobre nuestra vida. En cambio, si aprendemos a reconocer lo que tememos como algo propio, aunque incómodo, damos un paso hacia la autenticidad. La sombra no desaparece al ser vista, pero pierde su carácter amenazante. El miedo señala dónde debemos mirar, y al hacerlo, nos invita a reconciliarnos con partes de nosotros que, lejos de ser enemigas, guardan energía vital y creatividad. 3. El miedo como camino de crecimiento. En el pensamiento de Jung, el miedo nunca es un callejón sin salida, sino un pasaje hacia un nuevo nivel de conciencia. Donde sentimos temor, allí se abre la posibilidad de expandirnos más allá de lo conocido. Evitar lo que nos asusta nos mantiene en una zona de seguridad, pero también nos estanca, impidiéndonos descubrir nuevas dimensiones de nuestro ser. Afrontar el miedo no significa eliminarlo, sino aprender a caminar con él y reconocerlo como parte natural de la experiencia humana. Muchas veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos. El cambio de trabajo, el fin de una relación, el silencio interior. Jung veía en estos momentos de temor la oportunidad de crecer, pues nos obligan a soltar estructuras caducas y abrirnos a lo nuevo. El miedo, entonces, se convierte en maestro, no en un obstáculo que bloquea, sino en un camino que señala hacia dónde dirigir nuestros pasos en el proceso de individuación. 4. Enfrentar el miedo es dialogar con el inconsciente. Cada vez que sentimos miedo, algo en el inconsciente está intentando hacerse visible.
Para Jung, el inconsciente no es un depósito caótico de recuerdos, sino una fuente viva de símbolos, arquetipos y mensajes que buscan integrarse en la conciencia. Cuando aparece el miedo, es como si una voz interior llamara nuestra atención. Aquí hay algo que necesitas escuchar. Evadir ese llamado es cortar el diálogo con lo más profundo de nosotros. En cambio, si nos detenemos y observamos el miedo con atención, descubrimos que detrás de la sensación hay una historia, un símbolo o un recuerdo reprimido que quiere salir a la luz. Enfrentar el miedo, entonces, no es solo un acto de valentía, sino un ejercicio de escucha interior. Al abrirnos a ese diálogo, comprendemos mejor nuestras emociones y damos espacio a la transformación. Jung proponía mirar el miedo no como enemigo, sino como mensajero del inconsciente que nos invita a crecer. 5. El miedo y el proceso de individuación. El camino de la individuación, central en la obra de Jung, consiste en llegar a ser lo que realmente somos. Pero este proceso no es lineal ni cómodo. Está lleno de obstáculos, y entre ellos, el miedo es uno de los más persistentes. Sentimos miedo cuando dejamos atrás lo conocido. Roles sociales, creencias heredadas, identidades falsas que nos han servido como máscaras. Al desprendernos de estas capas, la psique experimenta inseguridad, como si quedara desprotegida. Sin embargo, Jung señalaba que el miedo en este proceso no significa error, sino avance. El miedo es una señal de que estamos cruzando una frontera importante hacia una mayor autenticidad. Cada vez que lo enfrentamos, nos acercamos al sí mismo, ese centro integrador que unifica lo consciente y lo inconsciente. Así, el miedo se convierte en un compañero inevitable del viaje hacia la totalidad. En lugar de rechazarlo, debemos aprender a caminar junto a él, confiando en su función transformadora. 6. El miedo como símbolo. Para Jung, el miedo no debe entenderse únicamente como una reacción fisiológica o emocional, sino también como un símbolo que encierra significados profundos. Cuando sentimos temor, la psique está utilizando un lenguaje simbólico para hablarnos de algo que aún no podemos comprender de manera racional. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad puede simbolizar la resistencia a mirar dentro de nosotros mismos, mientras que el miedo al fracaso puede representar la dificultad de asumir nuestro verdadero potencial. En este sentido, el miedo nunca es superficial, siempre está apuntando hacia un contenido más amplio de nuestra vida psíquica. Comprenderlo requiere paciencia y apertura, pues los símbolos no se interpretan de manera literal, sino que se descifran a través de la reflexión, el análisis y la experiencia personal. Así, el miedo, visto como símbolo, deja de ser solo una emoción desagradable y se convierte en un mapa que nos orienta hacia un conocimiento más profundo de nosotros mismos. 7. El miedo y los arquetipos. Muchos de los miedos humanos no se originan únicamente en experiencias individuales, sino en imágenes colectivas que Jung llamó arquetipos. El miedo al monstruo, a la muerte, a lo desconocido o al abandono son manifestaciones de figuras arquetípicas que se repiten en mitos, leyendas y sueños en todas las culturas. Estos miedos no son casuales, cumplen la función de conectarnos con fuerzas universales que nos trascienden. Reconocer el carácter arquetípico de los temores nos ayuda a comprender que no estamos solos en ellos, que forman parte de una experiencia compartida por toda la humanidad. Al observar nuestros miedos desde esta perspectiva, podemos darles sentido y utilizarlos como símbolos de procesos psíquicos colectivos. En lugar de sentirnos atrapados en un miedo personal y aislado, descubrimos que estamos participando en una historia mucho más amplia. Así, los arquetipos nos muestran que el miedo no solo nos pertenece a nosotros, sino que es una vía hacia lo universal. 8. El miedo protege. Aunque solemos verlo como un obstáculo, Jung reconocía que el miedo cumple también una función protectora. El temor nos advierte de peligros externos, pero también nos protege de un acceso prematuro a contenidos internos que aún no podemos integrar. En este sentido, el miedo regula nuestro contacto con el inconsciente, permitiéndonos avanzar solo cuando estamos listos. Si no existiera,
podríamos quedar abrumados por verdades demasiado intensas para nuestra conciencia. El miedo, entonces, no es un castigo ni una debilidad, sino una medida de seguridad de la psique. Sin embargo, esta protección no debe confundirse con un límite definitivo. El miedo está allí para recordarnos que debemos avanzar con prudencia, no para que renunciemos al viaje. Si lo escuchamos con respeto y no con sumisión, descubriremos que es un guardián que nos acompaña hasta que adquirimos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Así, el miedo protege, pero también educa en el arte de esperar y prepararnos. 9. El miedo como oportunidad de transformación. Todo miedo esconde una semilla de transformación. Jung lo entendía como un umbral. Aquello que más evitamos suele ser lo que más necesitamos atravesar para crecer. Enfrentar el miedo es atreverse a entrar en un territorio desconocido, y en ese proceso dejamos atrás la vieja identidad y damos espacio a una nueva versión de nosotros mismos. El miedo nos muestra que hay algo en nuestra vida que pide cambio, y mientras no lo escuchemos, seguirá repitiéndose en distintas formas. Cuando lo enfrentamos, liberamos la energía que estaba atrapada en la evitación y la ansiedad, y esa fuerza se convierte en motor de transformación. Por eso, Jung afirmaba que en el miedo habita también la oportunidad, no como algo dado, sino como algo que se conquista. Si logramos traspasar la puerta del temor, descubrimos que detrás de lo que parecía un monstruo había un maestro, y detrás de la angustia, una nueva libertad. 10. La libertad detrás del miedo. Jung señalaba que atravesar el miedo nos conduce a una liberación profunda. Muchas veces, lo que tememos no es tan devastador como imaginamos. El verdadero sufrimiento proviene de la resistencia, de la lucha constante por evitar lo inevitable. Cuando finalmente nos atrevemos a mirar el miedo de frente, descubrimos que lo que parecía una prisión era solo una ilusión. Al cruzar ese umbral, sentimos una expansión de la conciencia y una energía renovada. Es entonces cuando comprendemos que el miedo era un límite provisional, un recordatorio de que aún no confiábamos en nuestro propio poder interior. La libertad que surge después no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de vivir con él sin que nos domine. Allí encontramos creatividad, autenticidad y plenitud. El miedo deja de encadenarnos y se transforma en una experiencia liberadora. Por eso, Jung nos enseña que más allá del temor está la vida en su forma más amplia y auténtica. McDonald's ahora tiene tus favoritos, por menos. Ahora te puedes llevar 2 patties de carne, salsa especial y papitas medianas y una bebida por $8. El Big Mac Extra Value Meal, solo en McDonald's. Precios y participación pueden variar.